Ya. ¿Ahora sí se ve? Sí se ve, doctor. Ya, ok. Entonces vamos a ver, chicos, hoy día urticaria y próligo infantil, ¿ya? Las imágenes que ustedes ven acá, estas fotografías corresponden, por ejemplo, que tiene un cuadro de urticaria. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, miren, estos tipos de lesiones pueden ser ronchas o también pueden ser abones o placas. Estas ronchas, abones o placas que aparecen en el cuerpo del niño tienen una característica, que tienen una presentación, un súbito prurito, ¿no es cierto? Comezón, prurito. Fíjense, comparen con este tipo de lesiones que son más como pápulas, eh, con voz eritematosos y también pruriginosas. Diferente, ¿no? Entonces, esta patología, la urticaria, vamos a ver que es producida por diferentes agentes etiológicos y en cambio el prurigo es más por ácaros, picaduras, insectos, entre otros, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Primero, definición de urticaria. La urticaria se caracteriza porque hay ronchas pruriginosas. Fíjense, esas son las ronchas pruriginosas que tienen también cuadros de edema central rodeado de un eritema asociado a comezón. Este edema central es esta lesión que sobresale y el borde es eritematoso, obviamente pruriginoso, ¿no? Esa es la urticaria. Ahora, el angioedema, como ustedes ven acá, este tipo de lesión mucho más grande, más abultada, es una inflamación dolorosa aguda de la dermis inferior. Esto es básicamente la dermis superior y la epidermis. En cambio, el angioedema es la dermis inferior subcutánea o tejido submucoso. Básicamente resuelve en 72 horas y puede ocurrir aproximadamente en el 40% de los pacientes con urticaria. Quiere decir, 4 de cada o 40 de cada 100 pacientes con esta patología de urticaria hacen angioedema. Esa es la característica más profundo, más inflamatorio y que resuelve más o menos en 72 horas. Esto puede resolver casi de inmediato si es que se le administra el tratamiento antihistamínico adecuado. En la categorización de la urticaria tenemos dos tipos de urticaria, la urticaria aguda y la urticaria crónica. En la urticaria aguda son aquellas ronchas transitorias que tienen una duración menos de 24 horas con o sin angioedema. Está caracterizado porque se presenta en menos de 6 semanas de actividad continua, ¿no? Pueden presentar este dermografismo, pueden aparecer lesiones, desaparecer, aparecer y desaparecer por un periodo que puede ir hasta menos de 6 semanas. En cambio, la urticaria crónica es aquella que puede ser espontánea y que tiene una actividad continua de más de 6 semanas. Es inducible en aquellas que tienen más de 6 semanas de actividad continua o menor de 6 semanas con los siguientes, que tenga dermografismo, digitopresión retardada, fría, solar, calor, vibratoria, colinérgica, adrenérgica, entre otros. ¿Ustedes han visto alguna vez de repente o han tenido algún familiar que cuando, por ejemplo, le rascan la espalda, se nota las uñas, como un dermografismo? Ya eso podría entrar a una urticaria crónica inducible, ¿no? Debido a un estímulo preexistente. A eso se refiere básicamente. En la urticaria vamos a ver según la evolución. Puede ser una urticaria de acuerdo al curso y la duración, puede ser una urticaria aguda. Es aquella que se presenta en un solo episodio y tiene una duración de días y no más de 6 semanas, ¿ya? Eso es la clasificación, la característica de la urticaria aguda, es menos de 6 semanas. La urticaria aguda intermitente es aquella que aparece y desaparece. Son aquellos cortos episodios con largos periodos asintomáticos, desde semanas a meses. Y en duración, dura más de 6 semanas hasta mucho. Esa es la que les digo, ¿no? Que aparece y desaparece, ¿no? Es una urticaria aguda intermitente. Ahora, la urticaria crónica recurrente. Son episodios largos con cortos periodos asintomáticos. Lo contrario a esto, ¿no? Urticaria aguda intermitente. La urticaria aguda intermitente son episodios con largos periodos asintomáticos. En cambio, en la urticaria crónica son episodios con largos periodos sintomáticos y cortos periodos asintomáticos, desde pocos a varios días. Y con respecto a la duración, duran más de 6 semanas y hasta muchos años más. En cambio, la urticaria crónica continua son aquellos brotes abonosos diarios que se producen y que duran más de 6 semanas hasta muchos años. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, chicos, es importante que ustedes puedan diferenciar los tipos de urticaria, la aguda y la crónica. La crónica obviamente va a ser continuo casi todos los días y que dura más de 6 semanas. La aguda es un solo episodio que dura días o menos de 6 semanas.
Y acá tenemos dos tipos de urticaria, la aguda intermitente y la crónica recurrente. Y acá tiene que ver con el periodo, digamos, de asintomáticos que están, ¿no? En la aguda intermitente son cortos periodos de urticaria con largos periodos asintomáticos. En cambio, la crónica recurrente son cortos periodos asintomáticos con periodos prolongados sintomáticos. Básicamente en eso se diferencia, ¿no? Entre el 15 al 20% al menos ha tenido un episodio y la mayoría de los casos es leve y recurrente. Presentan lesiones migratorias. Afecta a 6 a 7% de los preescolares y 17% de niños con dermatitis atópica. Significa que niños con dermatitis atópica tienen una probabilidad de hacer urticaria, cualquier tipo de urticaria. Entonces, fíjense en dos tipos de lesiones, dijimos, ¿no? Son unas ronchas abonosas pálidas con bordes eritematosos, que pueden ir desde ronchas, placas, abones hasta placas, fíjense, ¿no? Tan grandes. La característica de este tipo de lesiones es que es pruriginosa. En la urticaria consiste en única o múltiples lesiones, ¿no? Puede ser roncha o abón, es esta de acá, por ejemplo, la que ve, con centro pálido, eritema y edema, ¿ok? Edema, por ejemplo, tipo edema dermis superficial o urticaria, así como esta, eritematosa, roja, inflamatoria, también pruriginosa. En la localización, en realidad es variable, ¿no? Puede haber en diferentes partes del cuerpo. Lo que sí va a haber en esta característica de estas urticarias es que el paciente va a tener prurito intenso y a veces dolor. Y los casos de edema profundo o edemas de la dermis, hablamos de los angioedemas. Y los angioedemas tienen la característica de ser profundos, en la dermis profunda o subcutáneos, y pueden afectar diferentes partes del cuerpo, como ven acá, ¿no? Párpados, labios, entre otros. Esta es dolorosa y resuelve más o menos en 72 horas, más o menos. En cambio, la urticaria, puede ser de resolución casi inmediata si es que se le administra el tratamiento indicado. ¿Ya? Entonces está quedando claro, ¿no es cierto, chicos? ¿O hay alguna duda hasta acá? Muy bien. En la etiología vamos a ver que las causas identificables de la urticaria tenemos causas virales, por ejemplo. En las causas infecciosas tenemos las causas virales, causadas por parásitos o causadas también por bacterias. En los casos alérgicos mediados por inmunoglobulina E, como por ejemplo medicamentos, insectos, picaduras, ¿no? Picaduras de abejas, avispas, avispones, hormigas, mordeduras, entre otras. Alimentos, algunos alimentos pueden producir cuadros de urticaria, como por ejemplo los que son alérgicos a los lácteos, a los huevos, alimentos que tengan colorantes, saborizantes, preservantes, qué sé yo. Productos sanguíneos que hacen algún tipo de reacción transfusional, que tengan algún tipo de reacción alérgica al látex o contacto inhalado, alergenos de contacto como saliva animal, alimentos crudos, aeroalergenos, que es raro, y aditivos alimentarios, entre otros, ¿no? Entonces, dentro de las causas, fíjense, pueden ser infecciosas y los casos alérgicos mediados por inmunoglobulina E. En esta va a haber una activación directa de los mastocitos, en los casos de narcóticos, relajantes musculares, agentes de radiocontraste y vancomicina como medicamento. Recuerden que cuando estábamos en clase les comenté de la reacción que produce la vancomicina, que es la de producir el síndrome del hombre rojo, ¿no? Dentro de los estímulos físicos tenemos dermografismo, presión retrasada, frío, colinérgico, vibratorio, entre otros. La característica de la urticaria es que cuando nosotros hacemos presión en la zona de la lesión, esta lesión desaparece, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, cuando estás ante un cuadro de púrpura. En los cuadros de púrpura o vasculitis, así hagas presión, la lesión no va a desaparecer. En cambio, en este tipo de lesiones urticariformes, uno presiona acá y desaparece la lesión. Eso es importante. Mecanismos diversos por fármacos antiinflamatorios no esteroideos, enfermedades del suero, reacciones de transfusionales, asociadas a hormonas, entre otros. Importante para la evaluación y el diagnóstico es que la urticaria se diagnostica con una adecuada historia clínica y un examen físico también adecuado. En la historia clínica tenemos que saber qué signos y síntomas presenta el paciente, si ha tenido anteriormente algún cuadro parecido, si hubo algún signo o síntoma que sugiera un trastorno sistémico subyacente, y estaba el paciente en su estado de salud habitual. Se le debe pedir al paciente que revise eventos en las horas previas, consumo, alimentos, entre otros. Después de hacerle una historia clínica, por ejemplo, que también acá debería incluir si el paciente tiene antecedente de haber tenido ya un cuadro parecido, entonces el diagnóstico es mucho más claro, ¿no?
En el examen físico, lo que vamos a ver es básicamente visualizar las lesiones. Y al visualizar las lesiones, tenemos que ver las características de las ronchas, los sabones, las placas. La zona media pálida con borde eritematoso, pruriginoso y con mucho malestar. Eso es al examen físico. Dentro de estudios de laboratorio, pruebas de causas alérgicas. Ya se podría pedir, pero no es de rutina. Es posible si es que la historia clínica revela un desencadenante específico al que el paciente estuvo expuesto poco antes del inicio de los síntomas, generalmente dentro de 1 o 2 horas. Las pruebas de suero para anticuerpos de inmunoglobulina E se podrían usar, ¿no? El resultado positivo es sugestivo, aunque no diagnóstico, de alergia, y un resultado negativo no excluye la alergia. ¿Qué significa? O sea, a ver, como tal te puede ayudar, pero no es patognomónico, no es importantísimo, no es imprescindible hacer ese tipo de estudios para diagnosticar urticaria. Para eso usamos mejor la historia clínica y el examen físico. Condiciones no pruriginosas, como por ejemplo exantemas virales, síndrome de aurículo temporal, envejecimiento y sudoración, dice no pruriginosa de la piel sobre las mejillas o líneas de la mandíbula, el síndrome de Sweet, que es una enfermedad poco común caracterizada por episodios recurrentes de pápulas y placas inflamatorias dolorosas y duraderas asociadas a fiebre, artralgias y leucocitosis periférica. Condiciones pruriginosas, estas son las que más comunes, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial, dermatitis atópica, lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Dermatitis atópica. La dermatitis atópica tiene otro tipo de lesión, ¿no es cierto? No es una roncha, con algo eritematoso, más bien son zonas de la piel que se evaporan con mayor facilidad y que permiten el acceso de alergenos con bordes eritematosos. Pero son pruriginosos, o sea, esa es una característica, es pruriginosa, así como los cuadros de dermatitis del pañal, dermatitis de contacto, erupciones farmacológicas, picaduras de insectos y reacciones inducidas por plantas, ¿no? Hierbas venenosas y el roble venenoso, entre otros. En el tratamiento es importante que podamos entender que podemos usar antihistamínicos H1 y los antihistamínicos H2. Acá está, H1 y H2. Dentro de los antihistamínicos H1 tenemos la difenhidramina, clorfenamina, hidroxicina y agentes más nuevos o antihistamínicos de segunda generación son los que usamos de preferencia. Tenemos la cetiricina, loratadina, fexofenadina, levocetiricina, entre otros. ¿Por qué no usamos mucho ya la clorfenamina? Por la acción sedante que tiene, ¿no? En cambio, y los efectos adversos colaterales. En cambio, dentro de los antihistamínicos H1 de segunda generación, de preferencia usamos la cetiricina, la levocetiricina. Esta se administra una vez al día, la clorfenamina 2 o 3 veces al día. Los nuevos antihistamínicos H1 de segunda generación se recomiendan como terapia de primera línea. Todos estos de acá, cetiricina, loratadina, fexofenadina, levocetiricina, entre otros. Ese es el tratamiento de elección. Acá tenemos, por ejemplo, cetiricina, tiene un rápido inicio de acción, cierta actividad estabilizadora de los mastocitos, puede ser ligeramente sedante, de manera dependiente a la dosis. 10 miligramos en 24 horas por día o 5 miligramos cada 12 horas. En el caso de la levocetiricina, produce efectos equivalentes a la cetiricina en aproximadamente la mitad de la dosis, 5 miligramos en 24 horas o 2.5 miligramos en 24 horas en niños de 6 a 11 años. La loratadina, dice, la dosis estándar es de 10 miligramos en 24 horas o en mayores de 6 años y menores de 5 años, 5 miligramos al día. Los antihistamínicos del tipo H1 son el principal apoyo en el manejo de la urticaria. Cursos cortos de corticoides pueden ser útiles cuando son urticarias relativamente resistentes a antihistamínicos. ¿Qué significa? Si yo, por ejemplo, le doy un antihistamínico a un paciente y veo que no hay una respuesta adecuada, podría considerar el uso de corticoides, ciclos cortos de corticoides, ¿no? Corticoides sistémico por vía oral, entre otros. Los pacientes que responden mejor a la terapia antihistamínica y a los que poseen urticaria con infiltrado inflamatorio predominantemente con neutrófilos pueden además requerir colchicina o dapsona. No llegamos muchas veces en pediatría a usar ese tipo de medicamentos. Y más raro todavía, la plasmaféresis y la ciclosporina pueden usarse para pacientes con enfermedad severa. Y evitar, importante es esto, evitar la aspirina y los AINES, ¿no? Evitar el ibuprofeno, evitar la aspirina y la codeína, entre otros. Eso es con respecto a urticaria. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Sí, vale. Entonces, fíjense que la urticaria
utilizamos los antihistamínicos H1 de segunda generación de preferencia. Y en el tipo de lesiones es importante saber que estas lesiones pueden ser ronchas, sabones con centro pálido, bordes eritematosos y edema. En el caso de angioedema es cuando hay una afectación más profunda de la piel, dermis profunda, hipodermis o tejido celular subcutáneo, entre otros, ¿no es cierto? Las causas, como ya hemos visto, ¿no? Virales, bacterianas. Y es importante esta clasificación. Cuando decimos urticaria aguda, cuando decimos urticaria crónica. Urticaria aguda, menos de 6 semanas. Crónica, más de 6 semanas. Y acá tenemos la urticaria aguda intermitente y la crónica recurrente, que también deben identificar. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso sería entonces todo con respecto a urticaria. Ahora vamos a ver otro tema que es importantísimo. Se llama prurigo. Y en el prurigo vamos a ver que son unas lesiones características, así como unos puntitos que aparecen en las manos, en los pies, en las piernas, en la zona del dorso lumbar, en la zona abdominopélvica, en los niños. Tiene la característica de ser como unas pápulas eritematosas, pero bastante pruriginosas. Y en general, este prurigo puede ser producido por diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, por siniasis, por estrófolos, urticaria papulosa, prurigo de llegada y líquen urticado, entre otros. El prurigo deriva del latín prurie, que significa prurito o comezón, ¿no? Estos son los tipos de lesiones que produce el prurigo. Son lesiones eritematosas al inicio, bastante pruriginosas, y el paciente al momento de rascarse ese tipo de lesiones dejan huellas o secuelas hipopigmentadas color medio chocolate de las lesiones que ha presentado en esa zona. Y esto básicamente es producido por la picadura de insectos. Entonces alguien dirá, doctor, o sea, acá le ha picado varios insectos. No necesariamente. Si ustedes leen, por lo general la picadura, digamos, de un insecto u otro puede producir que empiece a haber todo este sistema de erupciones. No es que cada granito sea una picadura, no. Una picadura puede desencadenar todo este conjunto de erupciones. 90% de los casos se producen durante los primeros 3 años de vida y algunos casos en recién nacidos de 2 semanas de vida. Es más frecuente en niños de 2 y 7 años de edad, principalmente los que tienen historia de dermatitis atópica. Por lo general, estos niños tienen de fondo muchas veces el diagnóstico de dermatitis atópica. En realidad, son múltiples lesiones en diferentes estadios, pápulas duras, eso es importante, pápulas duras, eritematosas, vesículas y escoriaciones en el abdomen. Así como pueden ver acá en las manos, ¿no? Son pápulas, ronchas, costras hemáticas que aparecen, muy pruriginosas, y la respuesta va a depender del tipo de paciente y la calidad del inóculo, pudiendo también observarse formas ampollares. La localización frecuente es en antebrazos, abdomen, área dorsolumbar, glúteos, lumbosacra, muslos, piernas, en todas esas zonas es donde más se ubica. Es raro, por ejemplo, encontrar en la cara, va a encontrar más en miembros superiores e inferiores, y hacia la parte medial en la zona dorsolumbar o lumbosacra. En la epidemiología vamos a ver que esta es una enfermedad cosmopolita que predomina en lugares cálidos durante los meses de primavera y verano. La edad de presentación más común es entre los 1 y 7 años de edad y tiene más predominancia de varones ante las mujeres, ¿no? Una relación de 3 a 2. Fíjense, los que tienen más predisposición a hacer casos de prurigo, niños de 1 a 4 años de edad. Dentro del etiopatogenia, los agentes causantes de ese prurigo son pues estos insectos que ven acá, ¿no? Pueden ser los mosquitos, zancudos, moscas, moscardones. Estos pertenecen al orden Diptera. Los chinches, cimex, entre otros, al orden Hemiptera, perdón. Pulgas, Pulex irritans, al orden Siphonaptera, también producen prurigo. Y al orden Hymenoptera, las abejas, abejorros, avispas y hormigas. O sea, en general, estos insectos pueden producir cuadros de prurigo. Como les decía, no es una picadura, sino es una picadura, produce una reacción alérgica que desencadena en un cuadro de prurito o de lesiones subyacentes. ¿Ok? Entonces, estos pacientes tienen una susceptibilidad genética. Muchos de ellos tienen predisposición a hacer prurigo porque familiares cercanos, hermanos o papás han tenido prurigo como tal. La ruta de exposición, dosis de alergenos y las estructuras son importantes. La picadura origina una reacción de hipersensibilidad tanto precoz como tardía. La primera se origina por inmunoglobulina E histamina,
que genera edema vasomotor transitorio de la dermis y se manifiesta por una roncha propiamente dicha. La segunda es una respuesta celular tipo 4 y depende de los linfocitos, productores del infiltrado linfohistiocítico, y esa es la que producen las pápulas correspondientes. En el plúrigo por el orden Diptera, por ejemplo por los zancudos, mosquitos, vamos a ver acá, son frecuentes las zonas expuestas de la piel, como son extremidades, cara. Lesión son pápulas urticariformes, lesiones no agrupadas, ocasionalmente pueden aparecer bulas o pústulas y edema de partes blandas, así como se ve en la siguiente imagen. En el orden Hemiptera, por ejemplo, esos que se encuentran acá, estos chinches, entre otros, que están básicamente en los colchones, en las sábanas, etcétera, ¿no? Afecta áreas cubiertas como región lumbar, glúteos, cara, entre otros. Y la lesión es una pápula múltiple eritematosa con punto hemorrágico central. Puede haber una vesícula central, como en el plúrigo, y aparece en una fila de 3 o 5 picaduras, ¿no? Dependiendo del tipo de lesión. Los que son del orden Siphonaptera generalmente aparecen en las partes descubiertas, o sea, en brazos, piernas, entre otros. Son pápulas eritematosas con petequias centrales que no borran a la presión y se encuentran diseminadas y son muy pruriginosas. Prurigo por el orden Hymenoptera también puede ser desde cuadros muy superficiales hasta cuadros más profundos que pueden producir celulitis, inflamaciones, angioedemas, entre otros. En el cuadro clínico vamos a ver, en el caso del chinche o de las simiasis, las lesiones son básicamente como las que ven acá en la zona dorsolumbar, lumbosacra, zona de extremidades, y se asientan en estas regiones, ¿no? Lumbar, nalgas, cara externa de las extremidades, entre otros. Y se van a producir pápulas, ronchas y costras hemáticas, básicamente. En el género del púlex o las pulgas, vamos a ver que también las pápulas que pueden estar con petequias o equimosis no borran a la digitopresión, que están dispersas y no se agrupan. Estas son complicaciones habituales. Tenemos al impétigo y la dermatitis por moscos o voladores. Afecta áreas expuestas sin agruparse, como ven en la imagen. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos a la escabiosis o rascarrasca, también conocido, ¿no? Es una enfermedad bastante, por ahí decirlo, parecida en el sentido de que esta es producida por un parásito que lo que va a hacer básicamente es producir lesiones a nivel de los pliegues y son abundantes y contagiosos, ¿no? El prurigo en realidad no es contagioso, el prurigo es una exposición a algún agente, como lo hemos visto, ¿no? Viral, bacteriano, que puede producir esta enfermedad. Entre otros tenemos la dermatitis herpetiforme, los exantemas virales, ¿no? Muchas veces nos equivocamos. Vemos varicelas, sarampeones, rubiolas, escarlatinas y pensamos en cuadros, por ejemplo, compatibles con prurigo, varicela, el síndrome mano-pie-boca, entre otros. Por ejemplo, una varicela es completamente diferente porque la presentación va a tener otro tipo de características. Lesiones pleomórficas. En la escabiosis, así son lesiones pequeñas petequiales, pero en zonas interpliegues interdigitales. En la urticaria, las ronchas propiamente dichas. En el síndrome mano-pie-boca es otro tipo de lesiones vesiculosas que aparece tanto en la mano, en el pie y en la boca, y que van acompañadas de fiebre. Y es lo que está viendo ahora un rebrote, ¿no? De este tipo de enfermedad, a la que están refiriéndose como una sobrepoblación o sobreproducción de esta enfermedad en la población pediátrica. Otro tenemos el síndrome de Giannotti-Crosty, que son este tipo de lesiones en las mejillas, o las dermatitis herpetiformes, como es la que se ven aquí en este tipo de lesiones. Dentro de las complicaciones, cualquier tipo de infección en la piel se puede complicarte con un impétigo, o sea, quiere decir lesiones estafilocócicas o estafilodérmicas, ¿no es cierto? Foliculitis, celulitis, que ya afecta más cantidades de la piel, linfangitis, o sea, a predominio de los ganglios, incluso algunos casos de anafilaxia o cuadros de angioedemas, pues más complicados. En el tratamiento, ¿cuál va a ser el tratamiento? Primero, dentro de las indicaciones básicas de manejo incluyen fumigar o desinfectar ambientes donde el niño permanece, evitar el contacto con animales, o sea, quitar a las mascotas, ¿no? A veces, no tengo un perrito, gatito, etcétera. Tiene que no tener contacto con las mascotas. El baño diario es obligatorio del niño antes de acostarlo y cuando hay cambio de ropa, de pañal para dormir. Y en la medicación es importante, para el alivio del prurito podemos usar mentol o alcanfor. Importantísimo, antihistamínicos
sistémicos, de preferencia de segunda generación, como cetirizina, loratadina, ¿no? Se puede agregar tiamina y en el caso de impético, tratamiento antibiótico tópico, ¿no es cierto? Una picadura puede causar toda la reacción y sobre los alimentos también es muy probable. Muy bien, chicos, eso sería todo entonces con respecto a urticaria y prurigo. Vamos a ver, acá creo que también tengo algo de tiñas para completar. En el tema de, por ejemplo, tiñas y un poquito de acarosis, vamos a ver, en este caso la escariosis, ¿no? Lo que decíamos, diagnóstico diferencial, escariosis o rasca-rasca. Y la escariosis básicamente está producida por el Sarcoptes scabiei hominis, que es un parásito, ¿no? Que tiene bastante predilección por animales, mascotas, y que la población pediátrica siempre va a ser la población que esté en riesgo. La transmisión va a ser por contacto, básicamente, de persona a persona, y el ingreso va a ser de este parásito a través de la piel y producir todo el tipo de lesiones características que se pueden dar, ¿no es cierto? Haciendo un ciclo biológico de 2 semanas y 4 a 6 semanas después. En el tratamiento ustedes se van a dar cuenta que en el caso de la escabiosis, cuando damos tratamiento, digamos, con ivermectina o algún antiparasitario como el de albendazol o el otro, no me acuerdo, ivermectina, se debe repetir el tratamiento entre la semana y 10 días. ¿Por qué? Porque quedan los huevos y estos huevos también tienen que ser eliminados, ¿no? Este causa una respuesta inmune y básicamente se da pues, en lugares donde hay hacinamiento, guarderías, cuando hay inmunocomprometidos o disminución de los estadios socioeconómicos. Y las lesiones, fíjense cómo son bastante pruritinosas, eritematosas, van en zona de pliegue, se ven niños pequeños, más inflamación palmoplantar, hay un rascado, escoriaciones, entre otros. Aumenta el prurito más por la noche, son pápulas de 1 a 2 milímetros, vesículas y costras, y fíjense que se da más en las zonas de flexuras de las manos, ingles, pies, en las mamás, a veces si le contagian a la mamá, también puede haber en la parte de las mamas, glúteos, genitales. Tipos tenemos la forma clásica, que es la sarna noruega, otra, y el síndrome de Wells-Buloso, entre otros. El diagnóstico es la identificación del ácaro o los huevos por un raspado o biopsia dermatoscópica. Al microscopio se ve el parásito propiamente dicho, ¿no? En el tratamiento usamos la permetrina, sola o asociada a otro medicamento como es el butóxido de piperonilo o el indane, el azufre y el crotaminón. Pero básicamente la permetrina lo que hace básicamente es absorción sistémica lenta, es que se trata por la orina, especialmente útil en niños mayores de 2 años, crema al 5%, permetrina a veces en loción, Lindan igual cremas, lociones, se absorbe 10% a dosis aplicada típicamente, entre otros. Pero en general es que al cabo de las 24 horas de realizar el tratamiento siguiendo cualquiera de las pautas anteriores, el riesgo de contagio es mínimo. En todos los casos se recomienda realizar una segunda aplicación al cabo de una semana y controles clínicos cada 2 o 4 meses. ¿Qué significa? Este benzoato de bencilo, una vez aplicado en toda la piel del niño, ¿no? Haber desinfectado la ropa, tiene una acción casi inmediata, pero se recomienda usar otra dosis entre las 2 y las 4 semanas. Lo mismo con la ivermectina o el tiabendazol. En realidad son antiparasitarios que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a lo que son las micosis, por ejemplo, los hongos, micosis cutáneas en los niños, son lesiones producidas por dermatofitos, hongos, con la particularidad de desarrollarse en la queratina de la piel. Formas clínicas tenemos las micosis superficiales, cutáneas, constituyen un grupo de entidades que comprenden las tiñas o dermatofitosis, tipo capitis, tipo barbae, tiña facies, tiña corporis, tiña cruris, entre otros. Tiña pedis también. Fíjense las proporciones, la tiña corporis es la más común, ¿no? Luego viene la tiña pedis, la tiña capitis y el resto de las tiñas que están presentes. Acá están los dermatofitos más aislados y el origen, ¿no? Que es básicamente contagio por animales, antrofílicos o geofílicos. La tiña del cuero cabelludo, por ejemplo, la que se ve acá, la tiña capitis, que es una forma inflamatoria que tiene una placa inflamatoria con foliculitis supurativas, aspecto de panal de miel, dice hinchazón, dolor, adenopatías, entre otros. Eso es importante, ¿no?
Por lo general, el agente más frecuente es el Microsporum canis en el 50%. Formas no inflamatorias de tonsurantes, como por ejemplo la variedad microscópica, es la que es más frecuente. Se presenta como una placa alopécica que puede alcanzar el tamaño considerable. Los pelos están rotos, quebradizos, de pocos milímetros de orificio y recubiertos de escamas grises, ¿no? Puede ser única o puede ser múltiple. En cambio, en estas tiñas capitis, por ejemplo, en la forma tonsurante, vamos a ver la variedad tricofílica, hay una alopecia discontinua. Los cabellos infectados se parten en el orificio folicular. En esta tiña capitis forma tonsurante, la placa alopécica está de base escamosa, redondeada y coloración grisácea nacarada. Para hacer el diagnóstico se hace un raspado pues, de esto y se lleva al microscopio, ¿no es cierto? Y se hace el diagnóstico del hongo propiamente dicho. La tiña del cuerpo o tiña corporis se presenta a cualquier edad, producido tanto por hongos zoofílicos, agente causal más frecuente en las latitudes son el Microsporum canis, el rubrum y el laudoni, ¿no? Básicamente la clasificación de las tiñas del cuerpo es de la piel lampiña, herpes circinado, granuloma de Mahochi, tiña incógnito y de los pliegues como la tiña cruris y el pie de atleta. En este caso acá tenemos lesiones tipo herpes circinado y tiña incógnito como el que vemos acá, que es la forma que previamente ha sido tratada con corticoides tópicos. Muchas veces la mamá no ve este tipo de lesión y al toque le pone pues corticoide tópico y eso más bien genera otro tipo de lesión llamada también tiña incógnito, que no se puede saber o especificar de qué tiña estamos hablando. El diagnóstico suele ser clínico y epidemiológico, y en los exámenes es importante el examen directo, microscópico directo. O sea, quiere decir que utilizamos un raspadito y la aplicación previa de hidróxido de potasio o azul de lactofenol para visualizar las hifas o las artrosporas. Cultivo en medios adecuados durante 1 o 2 semanas. La lámpara de Wood también puede ser ayuda diagnóstica. Dentro de los diagnósticos diferenciales de la tiña de cabeza, alopecia areata, esta alopecia es frecuente en los lactantes menores, pues no es una tiña. ¿Por qué? Porque no tiene eritema, no tiene descamación, tiene que ver mucho con las zonas de presión en los lactantes menores. La tricotilomanía, niños que tienen la tendencia a sacarse los pelos, ¿no? Los pelitos de cuero cabelludo. Dermatitis seborreica, esas placas de lácteas que pueden producir lesiones o pérdidas de la piel. Psoriasis en otro tipo de lesiones y las tiñas y la falsa tiña amiantácea, ¿no? Que también puede ser en esos casos. No inflamatorios como alopecias, inflamatorios los abscesos y los forúnculos. Diagnósticos diferenciales de tiña del cuerpo, la tiña crural, tenemos acá el granuloma anular, la pitiriasis rosada de Gilbert, la psoriasis, el eczema numular, el eritrasma, el intertrigo candidiásico y las onicomicosis también entran dentro de los diagnósticos diferenciales. Y en el tratamiento es importante el esquema general de tratamiento que vamos a dar, ¿no? Por lo menos para tiñas de cabeza, como dice acá, se pueden usar, por ejemplo, tratamiento por 4 semanas de terbinafina, tiña del cuerpo 2 a 4 semanas, tiña de las uñas de 3 a 4 meses de edad, o sea, a 3 a 4 meses, perdón, de tiempo. Va a depender, ¿no? De qué tipo de tiña y lo que usamos básicamente son medicamentos azoles, pues, ¿no? Con los imidazoles, fluconazol, itoconazol, voriconazol, entre otros. La grisofulvina es muy importante para el tratamiento oral, que se da una dosis de 10 a 20 miligramos por kilo por día en niños. Como ven acá, el tiempo de administración, ¿no? 2 a 4 semanas en el caso de terbinafina, en tiñas capitis y del cuerpo, y entre 3 y 4 meses en las tiñas de las uñas. En el caso de los niños que tengan intertrigo candidiásico o muguet oral, que son máculas rojas, placas blancas confluyentes, también que producen dolor, malestar, entre otras, lo que hay que hacer es primero ventilar, evitar la higiene, evitar, perdón, la humedad. Se comienzan en los pliegues, vesículas, pústulas. Las formas miliares son pápulas pustulosas sobre la base eritematosa, la forma interdigital entre el tercer y cuarto dedo, forma de paroniquia interdigital y forma perioral también se puede dar. En el diagnóstico es importante, en el cuadro neonatal, las primeras 24 horas formada por múltiples elementos eritematosos, en la adolescencia, personas que toman drogas en formas de lesiones foliculares o nodulares, examen microscópico directo. En este caso, utilizamos la nistatina, imidazoles. ¿Por qué? Porque son tratamientos tópicos antimicóticos, ¿no? También se puede usar.
En los casos de la pitiriasis versicolor, este tipo de lesiones, ¿no? Muchos papás vienen y dicen, doctor, ¿tendrá mi hijo, tendrá el jovero, llamado también el impétigo? Es completamente diferente, porque el impétigo es una lesión completamente, una mácula hipopigmentada, ¿no? Muy blanquecina, que se puede ver con la luz de Wood. En cambio, en la pitiriasis versicolor, vamos a ver que hay una predisposición genética, hay unas escamas finas, furfúreas, y el tratamiento es el sulfuro de selenio o el ketoconazol, básicamente, ¿ya? Muy bien, chicos, eso sería todo, entonces, este, nos vemos, Daniela te envió las diapositivas, nos vemos por favor el día lunes, ¿ya, chicos? Está bien, doctor. Cuídense, nos vemos hasta el lunes, adiós. Hasta el lunes, doctor.